Cusco. Nosotros damos pase de inmediato ya a nuestro siguiente invitado a propósito de una denuncia o de la admisión a trámite de una denuncia contra la fiscal de la Nación por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La doctora Delia Espinosa afrontará una investigación en el Congreso y este es un tema que preocupa porque vemos que finalmente las fricciones no terminan de resolverse y hay denuncias de uno y otro lado que no permiten finalmente aunar esfuerzos entre los diversos sectores para luchar contra el que debería ser el objetivo o el enemigo común, que es la delincuencia, la inseguridad y la corrupción. Pero en este caso, para entender mejor de qué trata esta denuncia, nos acompaña el doctor Víctor Cubas Villanueva, exfiscal supremo y vocero del Ministerio Público. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Gracias por estar aquí en el programa para entender mejor de qué se trata el tenor de esta denuncia constitucional que ha impulsado la bancada de Renovación Popular y que señala que la fiscal suprema, en su calidad de fiscal suprema, Delia Espinosa, de haber obstruido una investigación contra su par, Pablo Sánchez, en el caso CNM Audios, Consejo Nacional de la Magistratura, al haber archivado una investigación mientras ejerció el cargo de titular del Ministerio Público. Muy buenos días. Muy buenos días. Explíquenos, por favor, de qué se le acusa ahora o por qué se ha denunciado a la fiscal Espinosa. Sí, el caso tiene relación con los hechos ocurridos y puestos en conocimiento de la ciudadanía el sábado 7 de julio del 2018, cuando se pone en evidencia unos graves actos de corrupción cometidos al interior del sistema de administración de justicia y que luego llega a conocerse como los cuellos blancos del puerto. Esta información fue presentada por el Instituto de Defensa Legal a través de un informe especial que hace el día sábado 7 de julio. El lunes siguiente, la fiscal de turno decide que un fiscal adjunto se constituya hasta las oficinas de IDL y el local donde transmiten el programa promovido por esta ONG para solicitarles que entreguen los audios y que revelen sus fuentes de información. La institución, lógicamente, se ha negado, alegando de que el periodismo tiene una garantía. Digamos, ¿no son los audios que en su momento se conoció también, por ejemplo, en la Corte del Callao? Sí. También estamos hablando de esos audios, del escándalo de los audios que llevaron finalmente al final del Consejo Nacional de la Magistratura y que dieron pie a la creación o al nacimiento de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ¿la denuncia en qué se basa? En que el doctor Pablo Sánchez habría aceptado una llamada del director de IDL, el señor Gorriti, y que eso habría paralizado la diligencia. Pero la información es completamente sesgada. A ver, permítanos, por favor, porque entiendo que va a ser un desarrollo de los argumentos que usted considera sesgada esa acusación, pero tenemos que cumplir con el gran resumen de la hora. Son las 9:01 y regresamos con el doctor Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, para entender mejor de qué se está acusando ahora a la fiscal Delia Espinosa en el Congreso de Son de las 9:09 de la mañana. Estábamos conversando desde el bloque anterior con el doctor Víctor Cubas Villanueva, ex fiscal supremo, vocero del Ministerio Público, a propósito de una nueva denuncia constitucional que se ha declarado procedente contra la fiscal Delia Espinosa, la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Esto por el caso, ¿no?, por haber obstruido, es lo que dice la denuncia, una investigación en contra del doctor Pablo Sánchez en el caso CNM Audios. Él había empezado a relatarnos la explicación, darnos el contexto. Ustedes recordarán seguramente, haciendo un poquito de memoria, este escándalo que demostró un caso tremendo de corrupción que llegaba a la Corte del Callao y que terminó, el desenlace final fue que finalmente el Consejo Nacional de la Magistratura desapareciera y en su lugar
naciera la Junta Nacional de Justicia. Él nos había hecho un preámbulo, pero ¿qué parte es la que le corresponde a la doctora Espinosa ahora? ¿Por qué ella está en el medio de esta cuestión? ¿Por qué se le dice que archivó de manera irregular esa investigación contra el doctor Pablo Sánchez? Permítame muy brevemente referirme al contexto. Luego de producido el escándalo, el primer día útil de la siguiente semana, un fiscal adjunto provincial va al local de IDL a pretender que le entreguen los audios y que revelen sus fuentes de información. Ante ello, hubo una negativa y luego se manifiesta de que el director de IDL habría llamado al fiscal de la Nación. Que en ese momento era Pablo Sánchez. Y que él habría hablado con el fiscal diciéndole que suspenda la diligencia. Estos hechos no son ciertos totalmente, pero solamente se hace la apreciación de un lado, de que se obstaculizó una diligencia. Como se ha señalado, los involucrados en estos hechos serían miembros de la Corte Suprema, de la Fiscalía Suprema y del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, una Fiscalía Provincial nada tenía que ver en la investigación de esos hechos. La investigación le correspondería a la Fiscalía de la Nación y luego a un fiscal supremo. ¿Esa diligencia entonces era irregular? Irregular. Totalmente. Y por eso la suspende Pablo Sánchez, dice usted. Exactamente. Luego de ello se ha sabido que la intervención se produjo por una disposición del fiscal supremo encargado de control interno en ese momento, el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, destituido posteriormente por irregularidades al interior de esta organización. Muy bien. De los cuellos blancos. De los cuellos blancos del puerto. ¿Qué es lo que se le imputa a la doctora Espinosa? Que el doctor Sánchez estaba siendo investigado administrativamente por estos, penalmente por estos hechos y que ella habría archivado la investigación. Y que eso se ha producido por un intercambio de favores. Claro, porque que digamos... Sánchez le habría pedido... me archivas la investigación y yo voto por ti. Claro, para que seas fiscal de la Nación. Totalmente absurdo, es novelesco, es antojadizo. En la elección de la doctora Delia Espinosa como fiscal de la Nación participan 4 fiscales. La doctora Zoraida Ábalos, que ya había sido fiscal y que había manifestado públicamente su decisión de que no iba a presentarse como candidata. El doctor Pablo Sánchez igualmente. El doctor Villena, que acababa de tener un periodo como fiscal interino. Y la doctora Delia Espinosa, que estaba ingresando y tenía pocos meses en ejercicio de la labor. Porque venía, creo, del Jurado Nacional de Elecciones. Sí. Entonces, quedaban 2 personas con posibilidad de ser candidatos a la Fiscalía de la Nación. Pero el doctor Villena venía de hacer un periodo como interino y además él había manifestado que le corresponde el ejercicio del cargo a la fiscal que haya salido con mayor puntaje en el cuadro de méritos. Así también, por esa razón, él votó por la doctora Benavides en la anterior oportunidad. ¿Y cuál es la lectura que usted hace, doctor Cubas, de esta situación en el Congreso de la República? Si usted cree que es una denuncia que no tiene mayor sustento, si uno revisa los antecedentes y analiza la situación en el contexto en el que se da la elección de la doctora Espinosa y la suspensión o el archivamiento de esta investigación, ¿cuál es su hipótesis sobre lo que habría detrás? Porque detrás de ello hay una intención de parte del Congreso con una actitud demasiado irracional, prepotente, de destituir a todos los fiscales supremos, de declarar en reorganización al Ministerio Público y de imponer a quienes estén a cargo de la dirección de la institución. Esto no es nuevo, esto lo vienen haciendo desde hace tiempo. Vienen tratando, no lo han podido hacer hasta ahora. Sí. Tratando de hacerlo ya de un tiempo a esta parte. Y
ello constituye una actitud no solamente prepotente, sino ilegal, que afecta la Constitución porque el Ministerio Público es un ente autónomo, afecta la estabilidad en los cargos respecto a los fiscales supremos porque ellos gozan de estabilidad en el cargo. La Constitución les asegura que no pueden ser removidos del cargo. Y afecta la independencia en el sistema de administración de justicia, al punto que la señora representante de las Naciones Unidas se ha pronunciado... Satterthwaite, no Margaret Satterthwaite, que es la responsable de la independencia. Sosteniendo que le preocupa estas actitudes del Congreso porque afectarían la autonomía institucional del Ministerio Público y la independencia en el ejercicio de la administración de justicia. Fiscal Cuba, lo hemos comprendido, muchas gracias. Ojalá que se respete la autonomía de las instituciones y que los congresistas que tienen muchas investigaciones fiscales no usen el poder político que tienen para desembarazarse de fiscales que sean responsables de investigarlos a ellos. No hace falta dar nombres, pero sabemos que hay muchos congresistas con investigaciones fiscales y que por eso es particularmente chocante que quieran decidir ellos quién es la persona que debe investigarlos. Muchas gracias, señor Cubas. Muchas gracias por la invitación.